digamos, dentro de la filosofía. Es muy difícil que ustedes lo vean a Platón en alguna de las ciencias que tiene, tipo su introducción a la salud, que más tienen psicología, ahí no lo van a ver a Platón, lo van a ver en filosofía. ¿Qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. Bien, el concepto, el término filosofía significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Filo, amor, sofía, sabiduría. El que hace filosofía, el que estudia filosofía, es porque ama el conocimiento. Y cuando uno ama algo, lo cuida, ¿o no? Bueno, ¿de qué depende? Cuando dice, ¿por qué los filósofos dicen que la filosofía es el amor al conocimiento, a la sabiduría? Porque hay una idea también del amor como posesión, ¿o no? Yo quiero poseer sabiduría, quiero poseer conocimiento, ¿sí? Quiero poseer lo que amo, ¿sí? Y en ese camino es que la filosofía se va a encargar de darnos algunos datos. ¿Cómo es que puedo acceder al conocimiento? ¿Cómo es que puedo, yo que amo el conocimiento, cómo puedo poseerlo? ¿Cómo puedo acercarme a él? Y en ese camino, obviamente, va a haber corrientes de pensamiento, filósofos, sistemas filosóficos, métodos filosóficos, toda una serie de procedimientos para acercarme al conocimiento. ¿Y por qué digo que hay procedimientos, hay métodos, hay sistemas? Primero porque la filosofía es un saber crítico. ¿Cuándo hablamos de un saber crítico? No es un saber, y ahí lo vamos a oponer, no es un saber espontáneo, ingenuo, vulgar. La palabra vulgar es medio fea, ¿no? Pero vulgar en el buen sentido significa del vulgo, que circula, ¿no es cierto?, entre nosotros, sin ningún tipo de sistematización. Espontáneo, ingenuo. La filosofía es un saber crítico. ¿Qué cosas tendrá un saber crítico? Métodos. Bien, tiene métodos. Un saber crítico tiene métodos. ¿Qué otro saber crítico conocemos además de la filosofía? La ciencia, muy bien. La ciencia, el conocimiento científico, también es un conocimiento crítico, también es un saber crítico. ¿Qué otra característica tiene un saber crítico? Y pueden pensar en la ciencia, que conocen un poco más que a lo mejor la filosofía. Bueno, ya que haya métodos, es un procedimiento relacionado con la investigación. Que ahí es un procedimiento que me acerca a un objetivo. O sea, que uno estudia, digamos, y se adquiere su saber crítico a través del tiempo, digamos, no lo sabes así. Bueno, esa idea de que uno, esa idea de proceso, que es la que vos me estás diciendo, tiene que ver con que es un conocimiento metódico y es un conocimiento sistemático. Está sistematizado, está ordenado, está pautado. No puedo saber todo de una sola vez, ¿sí? Hay como etapas. En ese sentido, dice el autor que ustedes tienen, donde le explica la diferencia entre estos dos saberes, dice, también es arquitectural, dice. Vamos a tratar de usar unas palabras del texto para que vamos viendo si la entienden o no la entienden. En cambio, el saber ingenuo, en relación a esto arquitectural, dice es sedimentado. Esa palabra así me llama. De la arquitectura, de la construcción, parece que vinieran de dónde viene esta palabra. Cuando algo se arquitectura y cuando algo se sedimenta, ¿qué idea le da? A ver, puede ser que no sepan el significado. ¿Qué es eso? Se va transformando. Sedimentado del
cada una de las personas sabe un poco, arquitectural es cuando uno amplía, que va informando, y por lo menos va estudiando un poco más. Bueno, más que con la acumulación necesariamente tiene que ver, porque en los dos hay acumulación de conocimiento, o sea, sé primero un poco y después voy sabiendo más, en los dos casos. La forma en la que se produce esa acumulación es lo que va a diferenciar en cada caso. ¿Quería decir algo? ¿No? Yo digo, digamos, que sedimentado quiere decir, digamos, el saber que a nosotros nos va desde la casa. Claro, este saber ingenuo, espontáneo es el que aprendemos, no solo en la casa, sí, primero en la casa, ¿no es cierto? Que es el primer lugar social que tenemos, ¿no es cierto? La familia. Pero después voy aprendiendo cosas en la escuela que no están sistematizadas, o todo lo que se aprende en la escuela está sistematizado. ¿No se acuerdan las cosas que aprendieron en el recreo, por ejemplo? ¿Sí? O entre los amigos haciendo grupos fuera de la escuela, o con los compañeros y amigos del barrio, que a lo mejor no van a la misma escuela que yo. Hay un montón de esos conocimientos, ¿no? Efectivamente, en ambos casos hay acumulación de conocimiento, pero en este caso la sedimentación es una acumulación desordenada, ¿sí? Pero muy importante porque me ayuda a resolver situaciones de la vida cotidiana. ¿Ustedes se acuerdan cuando les enseñaron en la casa a que cuando nos levantamos tenemos que lavarnos la cara y cepillarnos los dientes? ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo que me decían todo el tiempo, ¿no? Y los profesores, papás ahora, estamos ahí, desde que han nacido, los niños, no hay día, creo que no hay día en que uno no le diga, te lavo los dientes, después. Todas esas cosas las vamos adquiriendo a través de este tipo. Digo eso, como está lo cubierto, pero no es que la mamá dijo, bueno, ahora que salió el primer diente, voy a enseñarle cómo se tiene que cuidar ese diente para la futura. No, eso va surgiendo de manera espontánea, ¿sí? Y se va acumulando desorganizadamente a medida que surge, que sale. Acá sí, porque por eso es arquitectural, hay niveles. Por eso hablamos de que el conocimiento también, además de sistemático, es sistémico, está ordenado, es un sistema. Hay algo más simple, hay algo más complejo. Si yo no sé sumar, si yo no sé restar, no voy a poder aprender a multiplicar y a dividir. O sea, yo necesito un proceso. Si a mí no me enseñan primero las letras y las vocales, yo no voy a poder armar una palabra, ¿sí? Hay un momento y un tiempo planificado y ordenado donde se van adquiriendo esos conocimientos desde lo más simple a lo más complejo. Y después, por ese proceso que ustedes van a estudiar en psicología, seguramente en psicología evolutiva creo que estudian, ese proceso de identificación o de introyección y acomodación. O sea, hay muchas cosas que ustedes ya saben, no son una tabla rasa. Ustedes ya hoy aquí saben muchas cosas, tienen muchas cositas en su cabeza, ¿o no? De ciencia, de física, de matemática, de lengua, de todo lo que han aprendido, saben mucho. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con otros conocimientos? Algunos más nuevos, porque yo les voy a hablar de algunas cosas que a lo mejor no les son nuevas a ustedes, que ya las conocían. De Platón, por ejemplo, algunos ya lo conocían, tuvieron el gusto de conocerlo a Platón, saben sobre su sistema, así que van a recordar cosas, pero no va a ser nuevo. Y para otros va a ser súper novedoso. ¿Y qué van a hacer con ese conocimiento nuevo? Lo van a acomodar en su cabeza en el lugar que corresponda. Y va a corresponder en algún lugar, porque les va a servir para algunas cosas, para otras no. Como todo, ¿sí? Entonces, en algún momento nos va a servir y está acomodado en nuestro cerebro, pero está así, está nivelado en nuestro cerebro, no está todo igual. Hay cosas más importantes, hay cosas menos importantes, hay cosas más difíciles, hay cosas menos difíciles. Acá no, acá está todo acumulado, así como quien sube los papeles, pero está ahí. Yo lo uso en el momento que necesito en la vida cotidiana. ¿Entienden la diferencia? Bueno, este tipo de conocimiento es el que vamos a trabajar en la filosofía. Un conocimiento fundamentado, un conocimiento que da razones de lo que dice, que explica lo que dice, que trata, ¿no es cierto?,
por medios racionales de presentarnos un sistema que se acepte socialmente, o sea, como un conocimiento válido socialmente y que sirve tanto para uno, de forma personal, como para el resto de las ciencias que yo tengo que aprender. Porque muchas de las teorías que se originan en la filosofía, muchas corrientes filosóficas, son a base, por ejemplo, de corrientes de la comunicación social, en el caso de ustedes. Muchas corrientes filosóficas son a base de las corrientes contemporáneas de la psicología. ¿Sí? O sea, en general, todas las ciencias han tenido que ver con la filosofía, o tienen que ver con la filosofía. Y por eso es que filosofía aparece tan asiduamente en todas las carreras. ¿Sí? Después iremos viendo a dónde nos sirve más, a dónde nos sirve menos, eso será con el tiempo. Para ello vamos a tener que comenzar a ver cómo nos vamos a ubicar en términos históricos con la filosofía. Porque es muy amplia si tomamos tanto su historia como las situaciones que nos originan las preguntas filosóficas. Y acá tenemos que hacer esa primera distinción que creo que yo ya les había dicho algo la vez pasada, entre comienzo y orígenes. Ahí ya hay una distinción fundamental que ustedes no tienen que descuidar. No es lo mismo el comienzo de la filosofía que los orígenes de la filosofía. El comienzo sí tiene que ver con la historia. Y acá sí vamos a ver, si tuviéramos que hacer una historia de la filosofía, tendríamos que empezar a ubicarnos históricamente. Y para ubicarnos históricamente, nosotros necesitamos ubicarnos un poco en esa línea del tiempo que me imagino que ustedes se acuerdan, el primer año, segundo año ya le daban los profesores de historia y empezaban a ubicar ahí los procesos históricos. La filosofía también comenzó en algún momento histórico. Si bien pueden decir ustedes, bueno, filosofía hubo en todos los tiempos, claro que sí. Ahora, la filosofía especulativa como saber crítico tiene un comienzo histórico. Este comienzo histórico lo vamos a ubicar nosotros en el siglo VII a.C. como referencia, porque nosotros no vamos a ver una historia de la filosofía, pero como referencia clásica se lo ubica a Tales de Mileto, en Grecia, en la Grecia antigua, como el primer filósofo, ¿sí? Como la primera persona que comienza a trabajar sobre el conocimiento de una manera sistematizada. Y de que además comienza a ver también en la filosofía occidental escrituras. Algunas cosas se encontraron, otras no. Pero la referencia más directa en la historia de la filosofía occidental, que es la que nosotros vamos a ver, como verán, estamos dejando otros elementos de la filosofía, como la oriental, y que entonces tendríamos que remontarnos mucho más atrás. Aun cuando es recuperada esta filosofía oriental en la Edad Media por algunos filósofos árabes muy interesantes. Pero este es el comienzo histórico de la filosofía, y a partir de ahí lo vamos a ubicar, por ejemplo, a Platón. ¿En qué siglo? Me dijeron que habían leído Platón ustedes. Yo les dije, ¿qué saben Platón? Me dijeron. Lo primero que tenemos que saber siempre de un filósofo o de una corriente filosófica es ubicarlo históricamente. Y eso nos pasa mucho, esa falla aparece mucho en los exámenes, chicos. Entre el 429 y el 410. Yo no les voy a exigir que ustedes sepan el año. Está bien, nació en Atenas, ya lo ubicamos en Grecia, ¿no es cierto? En la Grecia antigua, Mileto también está ahí corriendo, la cuna de la filosofía es en Grecia. ¿Y por qué será la cuna de la filosofía en Grecia? ¿Por qué será que surge en Grecia?
muchos grandes pensadores. Bueno, ¿y por qué habría grandes pensadores? La pregunta para que haga filosofía. Y esto tiene que ver con otras cosas que van más allá de la filosofía. Y yo ya lo estoy ubicando en un lugar topográfico. ¿Se ubican en el mapa con Grecia? Más o menos sí, ¿no es cierto? No tenemos un mapa con pero Grecia estaba ubicada en un lugar de privilegio, es decir, ¿por qué sería el lugar de cuándo un lugar geográfico es privilegiado? Cuando tiene recursos que otros lugares no tienen o carecen. Muy bien, cuando tiene recursos, en este sentido es positivo el lugar, cuando tiene muchos recursos de distintos tipos, fundamentalmente de acceso y circulación, ¿sí? En el mar, ¿sí? Por el cual es fácil acceso para otros llegar de otros continentes o pasar, o lugar de paso, por diferentes embarcaciones, porque eran los barcos, ¿sí? El medio, en este momento el medio más accesible. ¿Y por qué? Los barcos no solamente traen cosas para la venta, para el intercambio, para el trueque, depende del momento y del lugar en que estemos. Había lugares en los que no había comercio, en otros sí, en Grecia hubo comercio, en Roma hubo comercio, pero en otros lugares había trueque. No importa, lo mismo hay riqueza, ¿sí? Porque hay intercambio. Y Grecia daba para el intercambio comercial, pero también daba para el intercambio cultural. Y entonces había pasajes de otras personas que venían de Oriente, muchos venían de Oriente, algunos se quedaban, otros pasaban, y había un enriquecimiento en relación a la cultura y al conocimiento. Así que en ese sentido era un privilegio vivir en Grecia, ¿sí? Además de que, por supuesto, estaba la ventaja que tiene el comercio en sí mismo y la hacía próspera, y entonces había posibilidad de que algunas familias muy acomodadas, como la de Platón, en este caso, pudiera dedicarse a pensar. Pero ¿por qué además había determinados hombres que podían dedicarse solo a pensar? Me encantaría dedicarse solo a pensar. No te que venía claro, llegar con esto. Usted lo dijo, tenían muy buen recurso económico como para... Pero ¿por qué tenés el recurso económico en un lugar? ¿Hay posibilidad de tener recursos económicos sin trabajo? ¿Y la familia de dónde tiene la plata? Claro, no trabajó Platón, pero algunos deben haber trabajado seguro. ¿O no pasa que algunos hoy en día viven de la renta? ¿Que quién hicieron la renta de los padres cuando llegaron acá? Y después los hijos viven de la renta. Alguien tiene que trabajar, chicos. No hay otra forma de crecimiento y producción. No hay. A ellos se les pagaba. ¿Qué se les pagaba? A ellos se les pagaba. ¿A Platón se le pagaba? A los sofistas, vos estabas hablando de los sofistas. Bueno, pero antes de los sofistas, ¿y ustedes creen que solo los sofistas hacían que sea tan pujante la Grecia? ¿Ustedes se acuerdan de las películas? O por ahí alguien tuvo la posibilidad de ir a Europa y conocer. ¿Vieron los templos que había en Grecia? Por todo el siglo V, que Platón, que era el siglo de oro de la Grecia. ¿Ustedes se acuerdan de los templos en algunas películas? Deben haber visto, ¿no es cierto? No me acuerdo en este momento de alguna de las películas, pero de la vieja Atenas, la biblioteca que había. ¿Cómo eran grandes los monumentos? ¿Y por qué había quién le hacía ese monumento? ¡Claro! Eran así, eran tan pujantes y podían dedicarse al conocimiento sin tener que trabajar porque había esclavos. Simple y sencillo, había mucha gente trabajando para otros. ¿Sí? No se olviden de eso, chicos. ¿Sí? ¿Era una sociedad esclavista? Sí. En general, las sociedades antiguas, casi todas, eran esclavistas. ¿Y por qué había gente que podía vivir también, dedicarse solo al conocimiento, a pensar, y se había acomodado en algún momento? Porque había una masa tan grande de esclavitud
que eran los que solucionaban todo el problema relacionado con el trabajo duro, manual, artesanal. Era porque había esclavos. Eran poquitos los hombres libres que podían pensar, dialogar entre ellos y además elegir su representante y diseñar las leyes que los regían. Pero todo eso sobre la base del trabajo esclavo. ¿Sí? Digo porque a veces parece que la Grecia aparece en la panacea, ¿no es cierto?, llena de recursos, pero ¿por qué tiene esos recursos? Porque hay mucha mano de obra esclava. Eso no nos tenemos que olvidar. Entonces, en ese comienzo, a Platón lo estamos ubicando entre el quinto y el cuarto antes de Cristo, porque nace en el 5 pero muere hacia el 4. Generalmente lo ubicamos más aquí y en el siglo V lo ponemos a Sócrates, que era el maestro de Platón, ¿sí? Como ustedes no ubiquen que Sócrates vivió en el siglo V, que Platón en el siglo IV, que Aristóteles hacía más en el siglo III, a mí me es suficiente y me da, veo que se están ubicando en la antigüedad. No importa si es el 426 o el 427, porque algunos incluso no tienen muy bien la fecha exacta de nacimiento. Pero sí que lo ubiquen en el siglo. Ustedes verán que desde que comienza la filosofía a desarrollarse ha pasado 2 siglos. Entonces, ¿cómo? ¿Pasaron de Tales? No. ¿De Tales a Platón? No. Hubo otros periodos en el medio. Los primeros filósofos tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, o sea, han ido pasando muchos otros filósofos, Parménides, los primeros físicos, los pitagóricos. Hay muchas escuelas antes, órfico-pitagórica, con mucha filosofía oriental, ¿sí? Hasta que llegamos a los clásicos, o sea que ya el conocimiento se viene desarrollando. Incluso, si bien las primeras respuestas que se daban al problema, por ejemplo, del cosmos, porque las primeras preguntas en filosofía tenían que ver con el universo. Después tuvieron que ver con nosotros, con qué es el hombre, pero lo primero que se preguntaban ellos es: ¿qué es esto? ¿Qué son los cuerpos celestes? ¿Qué son las estrellas? ¿Por qué hay día? ¿Por qué hay un cosmos, un universo? ¿Quién lo digita? ¿Quién lo hizo? ¿Qué lo hizo? Esas preguntas sobre lo que nos rodea. Por eso que hablamos de una primera cosmovisión cosmológica. Las respuestas que se intentaban dar eran hacia el cosmos. Después vamos a entrar en el periodo más antropológico, ético, ¿sí? Eso va a ser paulatino. ¿Y por qué aparecían preguntas que la filosofía iba recogiendo y tratando de dar respuesta de una manera sistematizada? Porque había determinadas situaciones, y esos son los orígenes de la filosofía. Había determinadas situaciones que hacían que surja la pregunta filosófica con independencia del comienzo histórico. Ahí ya no importaba demasiado en qué momento se hizo, simplemente se hacía la pregunta frente a determinada situación. Y entonces han sido sistematizados esos orígenes de la filosofía. La sistematización clásica pone en primera instancia el asombro, y es el texto que tienen ustedes de García Morente, si no me equivoco, ¿sí? Tienen la duda, otro origen, las situaciones límites, y un origen contemporáneo que lo agrega un filósofo contemporáneo, Karl Jaspers, que yo no sé si no tienen ese texto también, que es la comunicación o incomunicación entre los hombres. Como verán, uno se asombra de las cosas con independencia del tiempo, que se habrá asombrado Tales de Mileto, se habrá asombrado Anaxímenes allá en el siglo 7, 6 a.C., se habrá asombrado San Agustín en el siglo 5 después de Cristo, se asombró Descartes en el siglo XVII, se
se asombró Rousseau en el siglo XVIII y hoy nosotros en el siglo XXI nos seguimos asombrando, ¿o no? De algunas cosas, no importa qué. Se siguen asombrando, siguen teniendo inquietudes, sigue habiendo cosas que los conmocionen a ustedes. Qué suerte, que me dicen sí algunos. Realmente es una suerte que todavía los asombre algo. Eso se llama inquietud por lo filosófico, por lo que me rodea. Hay mucha gente que ya no se asombra de nada, y eso sí que es triste, que no se asombre de nada. ¿Qué es el asombro? A ver, empecemos por ahí, porque dice los filósofos el asombro como una actitud contemplativa, no es el asombro de que te asombraba el todo, que hay muchos chicos en la clase, no. Hablamos de un asombro como actitud contemplativa. ¿Qué será? ¿Contempla algo que no se vio? No necesariamente que no se vio. La contemplación tiene que ver tampoco necesariamente con la observación, ¿sí? Bueno, tiene más que ver con lo que a veces produce desconcierto. No solamente nos asombramos de lo que observamos o de lo que es extraordinario. Muchas veces nos seguimos asombrando por cosas cotidianas que ocurren de siempre y que siguen generando en nosotros conmoción, dice ahí el filósofo, una palabra que nos llama la atención. No sé si es eso o no, pero habla de conmoción. Cuando algo nos conmueve, cuando algo nos saca, ¿cómo dicen ustedes? Se nos moviliza. Nos pasamos por alguna situación en la vida. Claro, son situaciones cotidianas, de la vida cotidiana, pero que no pasan así sin que nos demos cuenta. ¿Cómo? Situaciones límites. No, esas son otras. Estamos en la sombra. ¿De cómo volvemos a las situaciones límites? Sí, sí. Yo creo que esto nos lleva a pensar, a averiguar, por ejemplo, el ejemplo de Galileo Galilei, época de estrella, y después decía, bueno, pero si el sistema es así, y te lleva a reflexionar y a dar. Exacto. Esa es una actitud contemplativa. Cuando ese primer evento puede ser natural, puede ser religioso, puede ser metafísico, ¿sí? De todo, sociológico, psicológico, si quieren, me lleva a que yo me dedique a investigarlo, ¿sí? A que yo quiera saber más sobre ese hecho, a que lea cosas relacionadas con ese hecho, con esa situación. Es verdad que hoy nos asombramos todavía de algunas cosas a las que ya hay, porque estamos en el siglo XXI, muchísimas respuestas, pero que a lo mejor no deja de asombrarme y yo puedo seguir por líneas diferentes de investigación sobre ese tema, ya sea desde la ciencia o ya sea desde la filosofía, ¿sí? Exactamente, es un evento que puede ser de lo más ordinario, en el sentido de que pasa cotidianamente, pero que a mí me siga conmoviendo, y entonces hace que yo me dedique a ese acontecimiento, ¿sí? El que decía ya de Galileo Galilei, de la estrella, del sol, del cosmos, pero también respecto al hombre, el cuerpo humano, no sé, eso muy personal, digamos. También es cierto que hubo situaciones que se daban más en determinado momento histórico que en otros, pero todos nos ha pasado que en algún momento sentimos mucha curiosidad por algo. Y muchas veces desde muy pequeños. Los pequeños son los que más te asombran, los que tienen mejor capacidad de curiosidad, ¿no? Parecen los niños parecen más filósofos que nosotros que estamos estudiando filosofía, porque ellos tienen una capacidad espontánea del asombro que muchas veces se traduce después en una actitud contemplativa o no, y fue solo simple asombrarse, pero no le generó ninguna inquietud. Y otros chicos que no solo se dedican, sino que son grandes, se dedicaron a lo mismo que tenían curiosidad cuando tenían sus padres, 3 o 4 años. Le encantaba el tema de los autos que le y resulta que terminó siendo ingeniero mecánico de auto o terminó algo relacionado porque fue una inquietud que se mantuvo
de esa primera sensación de asombro, empezó a inquietarse por eso. ¿Sí? Bien. Esta actitud contemplativa se va haciendo más compleja, y cuando se hace más compleja, dice, muchas veces ese asombro puede transformarse en una duda, o sea, la falta de certeza. Yo doy respuestas, pero no me resultan suficientes las respuestas que tengo. Y esa falta de certeza hace que yo siga investigando. Esa duda que después vamos a ver nosotros, hay dos tipos de dudas que se plantean en el ámbito de la filosofía. La duda pirroniana, iniciada por Pirrón de Elis, que era un filósofo de la antigüedad, y la duda cartesiana o metódica, que esa es la duda transformada en un método filosófico para acercarme al conocimiento. ¿Sí? La duda de Pirrón es una duda muy absoluta, tan absoluta que al dudar de todo, le hacían planteos de que no es que él dudaba de todo, sino que ya como dudaba de todo, ella tenía una certeza. Entonces se da cuenta que no podía afirmar nada, entonces suspende el juicio sobre cualquier cosa, o sea, tiene que dejar de hablar, de emitir juicio. Porque aun cuando uno diga yo no creo en nada, y hay algo en lo que sí creo que no creo en nada, o sea, es muy difícil no acelerar algo, muy difícil. Eso se llama el silencio y es una postura absolutamente extrema e imposible de sostener. Pero aparece en la historia de la filosofía, que es muy interesante, que es un escepticismo absoluto. ¿Sí? Posición filosófica, pero que no ha prosperado en el tiempo, digamos. ¿Sí? En cambio, la duda cartesiana, la duda de Descartes, la duda de Descartes, que lo vamos a ver ahora nos veamos esto y después lo vemos en la antropología filosófica de Descartes, es una duda que incluye ciertos procedimientos que me van a ayudar a acercarme a un objeto de conocimiento. ¿Sí? Se transforma en un método. O sea, yo también, además de asombrarme de las cosas, dudo de muchas cosas. Dudo de que aquí hay 200 o 160 alumnos. Bueno, después de esa duda puedo hacer una investigación sumando, restando, contando uno por uno, verifico cuánto hay y tengo un número más acertado. ¿Sí? Pero puedo dudar también de una operación matemática, si está bien el resultado o no. Puedo dudar de que quien habló allá al fondo sea una niña o un varón, ¿sí? Porque no escuché bien. Y ahí se ponen en juego los sentidos. ¿Cuántas veces veo a alguien que creo que era fulano, no era fulano, era otro, pero era muy parecido y me confundo? Entonces dice Descartes, yo dudo porque los sentidos por ahí me ponen trampas. Pero por eso, para no caer en las trampas de los sentidos, y también la razón dice me pone trampas, porque muchas veces hago cálculo matemático y me equivoco. O sea, tampoco la razón es garantía de conocimientos ciertos absolutamente. Entonces va a desarrollar Descartes un tipo de duda que se va a transformar en método. No solo un origen de la filosofía, o sea, la duda, además de ser un origen, de que origine la pregunta y entonces origina la investigación, también se va a transformar después en un método. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? ¿Ya está muy aburrido? Pregunta. Sí. La duda comienza siendo un origen de la filosofía. ¿Y eso qué significa? Esto que yo te decía acá, hay determinadas situaciones que hacen que surja la pregunta filosófica. ¿Cuándo una pregunta es filosófica? A lo mejor por eso no entiendo. ¿Cuándo una pregunta es filosófica? Cuando yo me pregunto por el ser de algo, de lo que sea. ¿Sí? Se habla mucho del ser y no sabe quién es el ser. Exacto, el ser es lo que es. Ahora te explico. ¿Cuál es la duda? Sí, la pregunta filosófica por excelente. Entonces, esa pregunta nos pone en contacto sí o sí con la filosofía. ¿Qué es? Y otra puede ser ¿por qué?
son dos preguntas que van a estar en filosofía todo el tiempo. Y es lo que nosotros vamos a tratar de responder. ¿Qué es? Es la pregunta por el ser. ¿Sí? Y entonces, si exacerbamos esa pregunta y decimos ¿qué es el ser? Como él me dice, eso de que tanto se habla, y es de lo que hablamos todo el tiempo. Todo el tiempo mencionamos al ser, desde que ella me pregunta cuál es la diferencia entre estas dos dudas. Ella me está preguntando por el ser duda como origen, por el ser duda como método. El ser es todo aquello que hace que sea lo que es una cosa. La esencia, exactamente, lo vamos a traducir como esencia, no lo vamos a poner en una exquisitez metafísica porque no es un problema que vayamos a ver. Si yo les digo, vamos a algo más sencillo, ¿alguien tuvo lógica? ¿Nadie tuvo lógica en la secundaria? Bueno, ahí han visto el tema un poco de... Es un término, ser es un término, ¿sí? Es un término, una palabra. Primero es una palabra. Pero esa palabra dice lógica que no se puede definir, pues yo no le puedo dar una definición de ser. Es la única palabra que no se puede definir. Definir significa decir, este objeto es un útil llamado mesa que sirve para dar una definición. Del ser no puedo dar una definición porque dice que es el término de mayor extensión y de la menor comprensión. Ahora explico un poco esto. Ser es la palabra en nuestro vocabulario que se aplica a todo lo que existe. Por eso dice el término de mayor extensión. El televisor es, la mesa es, la silla es, la lámpara es, la facultad es, la niña es, el padre es, la madre es, la idea es, la psiquis es, la sociología es, los números son, todo tiene ser, la nada es, todo tiene ser, todo es, todo existe, ¿sí? Todo existe. Lo que varía es el ser en cada caso, sí, el ser de la mesa no es el mismo que el ser del micrófono, o el ser del marcador, o el ser mío, ¿sí? Somos diferentes seres, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo van siguiendo? Pero dice el término de menor comprensión porque es el que menos significado tiene. ¿Cuál es el único significado de ser? Que es. No tiene otro significado. Es el ser algo que es, algo que existe, que está. Lo que pasa es que cuando yo digo algo que existe, yo tengo que pensar que ustedes no están pensando solo en objetos sensibles. Cuando yo digo que algo existe, tienen que pensar en la variedad de nuestra realidad. Y así como hay objetos sensibles, hay objetos psíquicos que también son como los sueños, que no existen, no ocupan un lugar en el espacio. Sí existen, pero no ocupan un lugar en el espacio, ocupan un lugar en nuestra psiquis, ¿o no? Y también puedo decir, los números, el 1 también existe, sin embargo ustedes ya a esta altura saben que esto no es el 1. El 1, en la unidad, no la puedo mostrar. Yo puedo mostrarles una botella, una cartuchera y el símbolo por el cual los hombres hemos designado que así lo vamos a escribir al 1. Pero no es esto el 1. Es lo mismo que ustedes piensen que esto es la suma. No están equivocados, que esta crucecita, ¿sí? Es la operación de la suma, no. Ese es el símbolo, el signo, que hace referencia a que ahí tengo que sumar 2 más 2, ¿sí? Pero la suma yo no se la puedo presentar, no se la puedo mostrar. No le puedo mostrar a la lapicera, ¿sí? Ahora yo digo suma, digo multiplicación, digo círculo, digo triángulo, y ustedes saben lo que yo hablo o no. Claro que sí, porque ya lo han estudiado, ya saben que existe, porque tienen capacidad lógico abstracta. Tienen capacidad para entender que no todas las cosas se tocan, se ven, se escuchan y se buscan. ¿Sí? Tienen capacidad para entender que hay muchas cosas en nuestra realidad
que no ocupan un lugar en el espacio. Sin embargo, existen los sueños, la fantasía, el inconsciente, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? De toda esa problemática que estudia la filosofía. Nosotros no vamos a trabajar sobre el campo más de la metafísica, que entonces nos metería en estos terrenos muy complejos, sino que vamos a trabajar con problemas más a la vista de ustedes y con lo que ustedes van a trabajar más por las carreras en las que se han inscrito, que es el hombre, el problema de la ética y el problema de la política, ¿sí? No vamos a ver problemas metafísicos. Por ahí vamos a ver un poquito con Platón, con San Agustín, el problema metafísico, pero no va a ser nuestro tema. Lo que pasa es que los problemas metafísicos son los primeros problemas que han aparecido en la filosofía. Y lo primero que uno tenía duda es de qué son las cosas, qué es la naturaleza, qué es el cosmos. Y entonces empezar a dar respuesta de qué es esto, por qué funciona así, por qué hay día y por qué hay noche. ¿Por qué en un momento dado se pensaba que la Tierra era el centro del universo y después resulta que no, era el Sol? Bueno, ahí van a empezar a aparecer, a partir de las investigaciones, tanto en la filosofía como en la ciencia, para llegar a darnos la respuesta que ya hoy sabemos, ¿sí? No es que siempre se supo sobre la teoría de la relatividad, no es que siempre se supo sobre la teoría heliocéntrica. Eso ha sido a lo largo del que el hombre comenzó haciendo filosofía, y por eso los primeros filósofos eran matemáticos, astrónomos, físicos, como mínimo, ¿sí? Después se han ido dividiendo la ciencia. Por eso ese otro nombre que le aparece, además de amor al conocimiento, a la filosofía, como madre de todas las ciencias, porque es, digamos, el lugar del conocimiento de donde van a empezar a sistematizarse todo el conocimiento. Se va a ir ampliando porque va a llegar un momento dado en la historia que ya una sola persona no va a poder ser todo. En ese momento de la historia todavía un físico podía ser físico, astrónomo, matemático, porque los conocimientos eran limitados. A medida que avanzó el conocimiento matemático, el conocimiento de la astronomía y de la física, el conocimiento de la biología, y se hubo que especializarse. Y entonces sí, fueron apareciendo las primeras ramas de la ciencia, que ustedes ya también conocen como la ciencia formal, la ciencia práctica y así sucesivamente. Pero en principio, estas eran las preguntas, por el ser de las cosas. Y hasta ahí va la filosofía. Ella quiere saber qué es y por qué. Y en eso es un conocimiento crítico. Y entonces esta duda, acá me hacía la pregunta de su compañera, es un origen de la filosofía porque me hace acercar a la pregunta filosófica, ¿sí? Al que es. Pero después se transforma en un método porque va a tener pasos, y eso lo va a hacer Descartes recién en el siglo XVII, y va a elaborar pasos de esa duda, que son la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. Por ahora lo dejamos ahí, solamente para explicarle a ella que después vamos a retomar la duda. Pero es un origen de la filosofía y es también un método filosófico. Tiene esas dos características. ¿Sí? ¿Va? ¿Entendés ahí? Bueno. Así como la duda aparece en las situaciones límite como otro de los orígenes, otras situaciones que se dan en la vida del hombre que nos hacen acercar a las preguntas filosóficas. ¿Cuáles son las situaciones límite? ¿Qué son las situaciones límite? Bueno, ese es el ejemplo más claro. Pero solo la muerte es una situación límite. Bueno, sí. Fuerte. ¿Cómo? Que no se puede escapar. Bien, es una situación de la que no podemos escapar. Está bien, no se puede. Es una situación de la que no solo no podemos escapar, no podemos prever, ¿sí? ¿Querías decir algo? Son situaciones de riesgo. ¿Cómo es tu nombre? Y también puede ser una desilusión, también entra dentro. ¿Cuándo vamos a tomar el tema de la desilusión? Que esa pregunta aquí, si también una situación límite puede ser la desilusión, y depende del tipo de desilusión, te diría yo.
porque de una desilusión se puede prever, se puede alterar muchas veces, y eso lo vamos a ver en la antropología filosófica cuando vemos el problema del hombre, cuántas veces las desilusiones no son producto de nuestras elecciones, y ahí nos tenemos que empezar a hacer cargo nosotros. En cambio, la situación límite es algo que se nos escapa, que no depende de que elijamos bien o elijamos mal. ¿Cómo? Algo ajeno a nosotros. Totalmente, es lo que decía su compañera. De ella no nos podemos escapar, no la podemos prever. No podemos prever una situación límite y no la podemos muchas veces cambiar. Exactamente, no la podemos modificar. El mejor ejemplo, el que nos pone con más fuerza, es la muerte y todo lo relacionado con la muerte. O sea, puede ser una enfermedad terminal, puede ser un accidente, ¿sí? Son esas situaciones que no podemos alterar con nuestras decisiones, que ocurren. También puede ser, ponemos, que no depende de nosotros, la vejez, muy bien. Donde nacemos y... Perfecto, no podemos alterar el ciclo vital, ¿sí? Entonces aparece frente a nosotros como una situación. Hay que ver también qué aparece como situación límite para con nosotros, ¿no? Uno dice la muerte y hay gente que tiene elaborado el tema de la muerte desde distintos lugares y no llega a ser ni siquiera un problema, ¿no? Aún sí, lo que pasa es que la depresión ya tiene una explicación más que filosófica, una explicación científica. La depresión está explicada desde el campo de la psicología y la psiquiatría, ¿sí? Con determinados componentes incluso neurológicos. Ahora, detrás de la depresión puede haber sí algunas cuestiones relacionadas con problemas existenciales que han tenido que ver con sí toman decisiones que en algún momento hemos tenido en la vida para evitar la depresión. Lo que pasa es que muchas veces solos no podemos hacer el análisis de nuestras vidas, necesitamos ayuda de la ciencia, para eso está la psicología o la psiquiatría, ¿sí? Y muchas veces la depresión está generada por problemas estrictamente neurológicos, o sea, de patología neurológica. Pero se puede vivir, sí, como una situación límite. Se la puede vivir, aunque no te va a ayudar la filosofía. Lo que te puede ayudar la filosofía en relación a la muerte es a preguntarnos y a encontrar respuestas de cómo me acerco a la muerte, ¿sí? Porque muchas veces el acercamiento a la muerte es de forma abrupta y nunca es por nuestra propia muerte, no tenemos posibilidad de pensarlo, ¿sí? Es la muerte de los otros la que nos hace pensar en la muerte, no es nuestra propia, o es la muerte de los otros la que nos hace pensar en la propia. En general, por más que si hay algo que sí sabemos y de algo que sí tenemos certeza, de eso sí que tenemos certeza, tenemos certeza de que nos vamos a morir. No sabemos bien cuándo, cómo, dónde, ¿no? De eso no sabemos. Salvo que se tomen decisiones. Y entonces sí puedo ubicar lugar, forma, etc. Y eso está relacionado con un otro que relacionado con la muerte, que es el suicidio. Pero en general no. Bueno, es otra discusión, el tema de la eutanasia, donde también hay detrás muchas posiciones filosóficas y religiosas. Se van a cruzar lo religioso con lo filosófico en el caso de la muerte. Entonces, porque de qué va a depender mucho de si la muerte es una situación límite para mí y de qué posición filosófica esté yo parada ahora. ¿Cómo entiendo yo al hombre? Porque si para mí el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios y a mí me han enseñado y yo creo en eso y acepto de que yo estoy en esta vida solo de paso para ir a la vida más importante que es la de la muerte, que está esperando la muerte de una manera distinta al que no cree que después de la muerte haya otra vida. Es perfectamente diferente. Usted estaba hablando de, o sea, cómo nosotros observemos eso y está hablando sobre la cultura. Porque no es lo mismo nosotros que pensamos en la muerte como tal vez algo negativo, como en otros lugares que, qué sé yo, algunos asiáticos donde lo toman totalmente positivamente, se preparan para la muerte. O la festejan como en México, acá también nosotros hacemos... En la cultura andina, las Filipinas duermen en los cementerios, hay familias durmiendo dentro de la... Por eso está directamente relacionado con cómo yo lo entiendo al hombre. Sí.
nacer. Son dos ideas que están muy ligadas, el nacimiento y la muerte. Por eso te digo que desde que nacemos, y hay algo que tenemos claro, es que morimos, o sea que nacemos para morir. El tema es cuál es el nivel de trabajo que hemos hecho y que hemos adjudicado en general, porque nosotros podemos hacer un trabajo para acercarnos a la muerte una vez que tenemos conciencia, pero nosotros nacemos en un lugar, en una cultura, en una sociedad, y hemos nacido en el siglo XX o XXI, que también nos posiciona en otro lugar. ¿Por qué? Porque agregamos o no, por ejemplo, al campo religioso, seamos o no creyentes, nosotros estamos cristianizados. ¿En qué sentido? Si no, soy cristiana, no en el sentido de que sea católico o protestante, eso no hay problema. Nuestra historia está teñida de cristianización y es muy difícil escapar a esas enseñanzas que circulan de manera inconsciente desde que nacemos. O nosotros, que somos latinoamericanos, estamos totalmente occidentalizados en términos de educación. Entonces, con lo que tenemos que romper, una vez que uno toma conciencia, primero es con esto que nos cae culturalmente. Está impuesta, la occidentalización está impuesta del siglo XV en adelante y no podemos hacer nada, no podemos volver atrás a la historia. Desde el momento que nos conquistaron, nos cristianizaron, ¿sí? Ahora, ¿eso significa que tenemos que seguir con ese proceso? No tenemos que seguir con esta cultura impuesta, hegemónica. Yo tengo que hacer cambios, pero ¿cuándo? No podemos hacer ese cambio a los 5 años, o creen que se puede. No, es verdad que nuestra familia también tendrá responsabilidad en cómo nos han educado, ¿sí? También se tendrá que hacer cargo los padres de eso, exactamente, no es que todos nos hacemos cargo nosotros. Pero va a llegar un momento en que dice un filósofo llamado Kant, que es un texto que tiene el de Platón, y hace algo de reflexión sobre la modernidad, sobre la imposición que tenemos en lo occidental. Tengo que alcanzar la mayoría de edad. La mayoría de edad es la capacidad para pensar por mí mismo, aún con todo lo que me han enseñado. ¿Y en qué creo yo y en qué no creo? ¿O qué me parece bien o qué quiero cambiar porque no me parece bien? O no me satisface, no me llena, ¿sí? Entonces ahí está esa otra cuota de la que habla Sartre, que es de la libertad, la cuota de que yo soy un ser libre. Libre, sobre todo en el campo de la adhesión a distintas corrientes, teoría, educación. Yo sé que no soy absolutamente libre porque tengo que leer las normas, desde las más básicas como puede ser la del incesto, que nadie nos las enseña, sino que ya las sabemos, hasta las normas viales, hasta las normas sociales de cada país, ¿sí? Pero todas esas normas, que es la que usted cuando se trabaja en el tema de Freud seguramente siempre a ver, son las que producen malestar en el hombre. El malestar que produce la cultura es que yo no puedo liberar mi impulso como me la gana, ¿sí? Sino que esos impulsos están mediatizados por lo que culturalmente hemos ido recibiendo y lo que culturalmente nos vamos formando. Están mediatizados. O sea, no existe el hombre natural. Un ejemplo del hombre natural, limpio, ascético, no existe. Estamos cargados de cosas. Y no podemos descargarnos. Por eso todos los filósofos hacen tanto hincapié en el tema del análisis y la reflexión. A veces podemos solos y otras veces necesitamos ayuda extra, ¿sí? Pero si nosotros dejamos de hacer análisis y reflexión, sí lo que va a aparecer es lo que algunos otros filósofos cuando hablan del problema del hombre dicen, el vacío y la nulidad. Porque si no tengo capacidad para reflexionar, no voy a poder trabajar sobre eso que me genera tanto angustia, sin que a lo mejor sea necesariamente una depresión. Simplemente esa angustia existencial, que es la angustia de estar en este mundo aquí y me la tengo que robar, de andar, ¿sí? Muchas veces más solos que acompañados también, o con muchas cargas, ¿sí? Que nos han ido tocando a lo largo de la vida. ¿Vienen hasta ahí? Este es más fácil porque es un problema que creo que lo
lo conocen. Bueno, el otro también lo conocen, porque también dudan, porque también se asombraron, porque también saben lo que es la muerte, porque no hablan, no les gusta hablar, no les gusta tocar el tema, es otro tema, pero de esto ustedes ya conocen. La comunicación o incomunicación entre los hombres es otro tema que va a generar la investigación en el campo, sobre todo antropológico, de ver qué nos pasa a los seres humanos que no podemos convivir de manera pacífica, respetuosa. La paz y la guerra. Exacto. El problema de la paz y la guerra es que a veces comienza en un aula, ¿no? La paz y la guerra no es solo el Medio Oriente, entre los norteamericanos, Irán, no. La guerra también a veces aparece en semillas más pequeñas en la vida cotidiana nuestra, en una institución educativa, en la familia, ¿sí? ¿Qué pasa que con la comunicación, qué pasa que con los mensajes no se pueden dilucidar de una manera más cordial? ¿Qué pasa que necesito solamente comunicarme por el celular y no puedo hablar con otra persona? Y si le tengo que decir a la otra persona que la quiero, jamás le puedo decir que la quiero de frente y le tengo que decir por mensaje de texto. O que ya no lo quiero, qué sé yo, la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la tecnología nos ayudó a comunicarnos de una manera maravillosa, porque tener la posibilidad de conectarme con alguien que está en la otra parte del mundo es maravilloso, pero también, ¿qué ha pasado con esta comunicación? Que yo no puedo estar cara a cara con las personas que están al lado mío, que tengo que cruzar un cierto océano para estar comunicado. Bueno, estos son problemas de la vida más contemporánea, que son preguntas a las que, bueno, iremos dando respuestas en algunos casos. Y en eso tendrá mucha relación la ética y tendrá mucha relación la política, ¿sí? Y el avance científico y todo. ¿Pregunta? No he empezado a hablar nada. Por eso quiero que hablen ustedes también. Todavía no hice la línea del tiempo. Acá pregunta que hice la línea del tiempo. Lo que hice es ubicarlo a Tales de Mileto en el comienzo de la filosofía de la historia occidental, ubicarlo solo a Platón, ¿sí? Después vamos a continuar con esta línea del tiempo. A Platón lo hemos ubicado en el siglo IV a.C., en el siglo VII a.C., o sea que está Tales de Mileto primero. Después está Sócrates en el siglo V a.C. Después está Platón en el siglo IV a.C. Después está, vamos a ubicarlo acá en el siglo III a.C., a Aristóteles, por ejemplo. ¿Sí? Después llegamos al año 0. ¿Sí o no? ¿Con qué acontecimiento histórico? El nacimiento de Cristo es el acontecimiento histórico. Por eso es que yo acá dije antes de Cristo, ¿sí? Y la antigüedad llega hasta el siglo V después de Cristo. Todo eso es la antigüedad. Todo eso es la historia antigua o, como en filosofía, la filosofía antigua. Incluso las primeras escuelas religiosas entran dentro de la antigüedad clásica. Y acá en el siglo V después de Cristo ya lo ubicamos a San Agustín. ¿Sí? Ya hemos pasado la antigüedad con Grecia, con Roma, las guerras púnicas, todo lo que hemos visto en la edad antigua. Pasamos a Alejandro Magno, no sé por dónde más lo puedo ubicar. A mí la película de Alejandro I, Helena de Troya. Películas así que lo ubican más o menos. ¿Cómo se llama la filósofa? Hasta el siglo V después de Cristo es la edad antigua. Después cuando vamos a la Edad Media avanzamos si quieren, no le voy a dar toda la línea del tiempo porque después se olvidan. ¿Sí?
nos ubicamos para la edad. En la edad antigua también aparecen los métodos que van a desarrollar estos pensadores de la antigüedad clásica. ¿Qué es un método? Un proceso, procedimientos, pasos, bien, un camino, dice, métodos, camino hacia un objetivo. No vamos a ver todos los métodos hoy porque ya están cansados, hay mucha información de golpe. Veamos dos, ¿sí? Veamos dos. Tenemos la intuición, para que ustedes vayan leyendo para la próxima clase el tema de los métodos. Vamos a ver la mayéutica, la dialéctica, después tienen otro como lógica o como silogismo, no me acuerdo cómo aparece en el texto. ¿Estos métodos son de Sócrates? No, ahora te digo. Silogismo, algunos no que de Sócrates. Y la duda, bueno, acá ahí, vamos a ver los clásicos. Veamos hoy dos de los más importantes, porque acá tenemos que hacer toda la clasificación de intuición, que además necesito más pisar. La mayéutica de Sócrates, ya lo hemos ubicado a Sócrates en el siglo V a.C., y la dialéctica de Platón en el siglo IV a.C. Sócrates era maestro de Platón, no al revés, me dicen cada cosa en el examen, me lo ubican donde quieren. Platón era discípulo de Sócrates, ¿sí? Sócrates es, no lo vemos con muchos detalles, pero es muy importante en la Grecia antigua, porque es el que comienza a dar explicaciones filosóficas más relacionadas con la lógica racional que con la lógica mítico-religiosa, ¿sí? Toda esta primera etapa de la filosofía había explicaciones racionales, pero también había explicaciones míticas, como por ejemplo que la de Heráclito decía que el origen de todo lo que existe es el fuego, ¿sí? Y entonces él explica, da algunas razones de tipo racional para explicar por qué el fuego, pero también recurre a explicaciones mitológicas relacionadas con las capacidades que tenían los dioses y los semidioses. No se olviden ustedes, y ellos sí deben haber estudiado en lengua y en historia, la mitología griega era muy fuerte, ¿sí? Todo el desarrollo de la mitología griega incidía mucho en el pensamiento de los filósofos. Así que había muchas explicaciones místicas, incluso míticas, no místicas, ¿no? Mítica de mitos. Muchos de ellos usaron mitos para explicar determinados procedimientos y determinados procesos, ¿sí? Pero es verdad que las primeras explicaciones, las que daban Tales, Mileto o Anaxímenes o Anaximandro, había un componente más religioso que racional. El que hace el pasaje más fuerte del mito al lobo va a ser Sócrates, que va a preguntarse específicamente por la capacidad de la razón del hombre, por eso esa famosa frase de Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Y qué significa? Que yo tengo que buscar el conocimiento no en los dioses ni en lo que dicen los mitos, sino en la capacidad racional. Tengo que dar explicaciones ya fundamentadas como saber crítico de la filosofía, ¿sí? No explicaciones de que el mundo es así porque los dioses lo mienten, es más fácil. Ay, bueno, los dioses lo mienten así. No. O sea, tengo que dar otro tipo de explicación que está relacionada con la física, con la matemática, con la astronomía, con el cuerpo de los movimientos celestes. Los griegos ya sabían que los cuerpos celestes eran redondos, ¿sí? También sabían que la Tierra, porque un cuerpo celeste era redondo, no es que se lo descubrió Colón, ¿no? Como también se cree.
Los griegos ya tenían muchos avances en la astronomía, incluso, obviamente no en la astronomía newtoniana, pero ya había muchos elementos de la astronomía y de la física que después continuaron y se reafirmaron. Por ahí no tenían herramientas teóricas para explicarlo científicamente. La mayéutica es un método que usaba Sócrates para justamente eso, preguntar y acercarse al conocimiento. Y él ya estaba interesado por saber qué era tal cosa, responder a esta pregunta, ¿qué es y por qué? ¿Sí? Él ya estaba con esa inquietud. Y él toma la mayéutica. La mayéutica significa dar a luz, el término etimológico, ¿sí? Su madre era partera. Entonces él toma el concepto de la mayéutica de la madre, que significa dar a luz, porque él lo que pretendía no era hacer parir a las mujeres, porque además las mujeres para lo único que servían eran para parir en ese momento de la historia, ¿no es cierto? Sino que él quería hacer parir ideas en los hombres, ¿sí? Parece que le costaba mucho hacer parir ideas en los hombres. Entonces propone un método, que es la mayéutica, y él la va a dividir. A ver, algunos hablan de 2 divisiones y otros de 3 pasos. Pasos, procedimientos, ¿te acuerdas que hablábamos recién? Sobre generar la pregunta del alumno. La interrogación, exactamente. La pregunta. En otro momento se habla de refutación y la mayéutica propiamente dicha aparece en otro término. Porque siempre se quedan cortos con este tema cuando me lo explican. ¿Hay algún otro libro que habla de interrogación y refutación como un único paso y después la mayéutica propiamente dicha? O algunos cuando hablan de estos 2 pasos solo le ponen de nombre ironía. ¿Sí? Hay esa opción, no me acuerdo cuál es, para que ustedes la tengan más completa. ¿En qué consistía la mayéutica? Efectivamente, lo que había primero, el primer paso, era la formulación de una pregunta. Ese era el primer paso, que generalmente la hacía Sócrates, ¿sí? En la plaza pública. Ustedes imagínense la Grecia antigua, donde el ágora era el lugar de reunión de los ciudadanos libres. ¿Quiénes eran los ciudadanos libres? Porque también nos ubiquemos quiénes preguntaban y quiénes podían responder. Y quiénes podían parir ideas. ¿Clase alta? Y no vamos a dejarlo solo en filósofos ni en clase alta, porque no había todavía la idea de clase social, pero sí los hombres libres. O sea, quienes podían discutir en la plaza, ir a la plaza, eran solamente los ciudadanos. No se olviden que estamos en una democracia, ¿sí? Esta es una idea de avanzada en los griegos, realmente de avanzada, en la que podían circular fundamentalmente en esa clase, sobre todo preguntando sobre el conocimiento, solo los ciudadanos libres, que eran primero hombres, varones, ¿sí? Solo varones, no las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, ni los parias, ni los artesanos, ¿sí? Había una gran cantidad de la población que estaba absolutamente excluida. Entonces los hombres libres sí circulaban, conversaban de estas cosas, del conocimiento. Frente a la primera pregunta que hacía Sócrates, siempre había respuestas, ¿sí? ¿Qué preguntaba Sócrates? No lo querían a Sócrates, ya les dije eso, no. La gente lo consideraba como muy molesto. ¿Por qué les molestaría a Sócrates si preguntaba cosas interesantes? Uno podría acercarse y se preguntaba qué es la valentía, preguntaba qué era el amor, qué es la belleza, preguntaba sobre el bien, sobre la ética. Bueno, son preguntas interesantes, nadie podría decir que no es interesante. Preguntaba sobre la ley, preguntaba sobre la libertad.
Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué a la gente le molestaban esas preguntas? Porque él piensa que él, cuando las personas le respondían, por esa respuesta volvía a repreguntar, como que lo llevaba a preguntar, Exactamente, ese era el tema. Siempre había frente a esa respuesta de la otra persona, porque además no le hacía la pregunta a cualquiera. A ver, si preguntaba por la valentía buscaba un general, ustedes tienen ese ejemplo. Exacto. Exacto. Y ahí viene la reputación. Frente a la pregunta, como ella decía, hay respuestas. No le preguntaba a cualquiera, o sea, esto, si le iba a preguntar a alguien por la valentía, lo hacía un general. Si le preguntaba a alguien por la ley o la libertad, la pregunta le hacía a un senador. Si la pregunta estaba orientada a la ética, se la hacía a un sacerdote. O sea, él siempre le hacía la pregunta compleja al que se suponía que sabía mucho de eso, ¿sí? ¿Qué era lo que le molestaba a la gente? ¿Qué le hacía dar cuenta que él creía que sabía y no sabía? ¿Sí? Ahí aparece la refutación. Cuando el general da la respuesta, o el sacerdote daba la respuesta, o la pintorista daba la respuesta, o el senador daba la respuesta, él siempre le refutaba la respuesta. Refutar significa que se la desvaloriza, le hace notar al otro que no es la mejor respuesta, ¿sí? Y ahí es donde aparece, entre la interrogación y la refutación, la ironía socrática, muy conocida, ¿sí? Esa es la ironía socrática, su método. Pero esa ironía es molesta. Toda la ironía es molesta. Yo a veces le hago y se molesta, ¿no? Y a veces no se dan cuenta que estoy haciendo una ironía, ¿no? Más grave todavía. Es como una burla, pero no es una burla. Es una burla para que reaccione frente a algo. ¿Sí? Esa es la ironía. No es una burla o una ironía para desvalorizarlos. Es para que reaccionen y se movilicen con algo. Eso es lo que él quería. ¿Qué quería que movilicen? La capacidad intelectual. Quería que Claro, bueno, tenía que ver con este método de hacer pensar a la gente, pero llegaba a ser tan molesto en algunos casos que efectivamente por eso lo condenan, porque él enseñaba a los jóvenes a acercarse al conocimiento y a sostener que el conocimiento no era algo acabado y cerrado y que no había verdades absolutas, sobre todo en Grecia donde se pensaba que se podía acceder a verdades absolutas. Y eso generaba en los jóvenes la capacidad de peticionar, por ejemplo, porque le enseñaba, por ejemplo, el tema de las leyes, a qué tenían derechos, le enseñaba los derechos como ciudadanos, a los jóvenes, a los más chicos, varones, ¿no es cierto?, que tenían la posibilidad de... Bueno, algunos dicen que ni Sócrates ni Platón, aun cuando la mujer estaba absolutamente coartado todos sus derechos, ellos tenían muy buena relación con las mujeres y las consideraban bastante a las mujeres. Lo que pasa es que había toda una estructura en el sistema de que no acceso a la mujer, pero ellos en general no eran tan machistas como Aristóteles, por ejemplo, ¿sí? En términos de hombre o mujer. En ese sentido es que efectivamente luego terminan ejecutándolo, va preso por sedición, por señales a afectar a los jóvenes y es condenado a beber la cicuta. Ahí es donde Platón se aleja mucho del Estado, se desilusiona mucho de la democracia griega y bueno, va a derivar después en Aristóteles formándolo Alejandro Magno para que la democracia sea cambiada por un imperio. O sea, toda esa decadencia va a llegar en algún momento. Y es la decadencia de la democracia, digamos, que tenía que ver con que llegaban al poder determinadas personas que ya se obnubilaban con el poder y dejaban de pensar que el poder tenía que ver con el conocimiento. Por eso es que Platón en la República
cuando se desilusiona dice, esto no se va a modificar si los que están gobernando no se transforman en filósofos o si los que son filósofos no llegan al gobierno. Porque él pensaba que el filósofo como intelectual tenía capacidad para discernir. Es muy discutible eso, por eso es lo que pensaban en esa época y pensaba Platón, ¿sí? Es muy discutible si hoy un filósofo tendría que estar gobernando o si los gobernantes todo, la única, lo que estaría muy bien y andaríamos todo bien si todos filosofáramos. No sé, hoy lo podemos discutir mucho a eso, ¿no? No hace falta solo saber, también hace otras capacidades para poder gobernar un país. Y acá era fácil porque la democracia era una participación directa, se votaba de manera directa, ¿sí? La participación no era indirecta como nosotros con votos, así a través del representante, era directa. Entonces, en esa reputación lo que él hace con la mayéutica es ponernos en contacto con nuestra ignorancia. Es lo que uno hace, efectivamente, que vos decías en el examen, cuando uno le pregunta al alumno, utiliza de alguna manera el método de la mayéutica, porque le pregunta a usted en el examen. Frente a esta pregunta hay posibilidades. A veces los profesores no le dan opciones, contestaron mal, pasan a otra, y no es que hacen un ejercicio para ver si puedo, y otras veces sí le sacamos así con tirabuzones, decíamos nosotros, y le vamos haciendo tales preguntas que le vamos acercando a que se acuerden de ese contenido, de ese ejemplo que queremos que nos digan. ¿Sí? A veces resulta, a veces no. Pero entonces él dice, bueno, a partir de acá y de que el otro reconoce que no sabe, puede haber después un intercambio. Que la mayéutica propiamente dicha, ella es un diálogo. Por eso la mayéutica es un diálogo, pero entre interlocutores, o sea, entre personas, ¿sí? A este general le pregunta qué es la valentía, y el general, muy confiado, es decir, muy seguro de su respuesta, le dice que avanzar, ya el ejemplo, pero creo que le dice que avanzar siempre hacia adelante y no retroceder jamás, le dice algo así. Entonces, ahí nomás refuta esa respuesta sobre dice, ¿cómo? Yo he leído que muchas veces hay que retroceder para diseñar alguna estrategia en la que el enemigo venga a una emboscada, yo lo rodeo y lo ataco y le gano. Claro, exactamente. Lo que haces es que el general tenga que repensar la respuesta y decir, claro, sí, no dejo de ser valiente porque yo retroceda, le hago una emboscada y gano la guerra, soy más valiente que el otro, etc. Entonces te das cuenta, es un ataque a la soberbia intelectual lo que hace Sócrates, ¿sí? Muchas veces nosotros, cada uno, creemos que lo sabemos todo. Es como si yo creyera que sé todo sobre filosofía, que yo siempre les digo, yo no sé todo de filosofía, sé algunas cosas, y con suerte, pero hay mucho que no. Entonces uno tiene capacidad para decir, no sé, y averiguo, y consulto, y vuelvo a buscar, me enseñan ustedes, ¿sí? Pero ¿qué le pasaba? Alguna gente, sí, que tiene cierto nivel de soberbia intelectual, no acepta que no sabe, o que se puede equivocar, que puede cometer un error. Y eso es lo que él era molesto en eso, es que él tocaba eso que vos no sabías y que era tu parte más débil. Sí, por eso que no le gustaba encontrarse con Sócrates, salir corriendo todo por la plaza para encontrárselo. Y además siempre era multitudinaria la charla, entonces me ponía y me exponía frente a otros. Y eso decía él, conócete a ti mismo significa eso. Yo tengo que aceptar que no todo lo sé, pero que como amo el conocimiento, me considero un filósofo, como le pasaba a ellos, y amo el saber, siempre voy a estar en la busca del saber, aunque muchas veces eso se hace necesario que yo reconozca que hay cosas que hacer. Si ya no estuviera todo, ya no sería un filósofo ni un hombre, sería un Dios objetivo, ¿sí? Porque el conocimiento absoluto le estaba reservado solo a ellos. Podíamos acercarnos al conocimiento, pero nunca poseerlo de manera absoluta, porque si lo poseía, porque ya no estábamos pretendiendo un nombre, sino de Zeus o de que se quiera, pero ya de un Dios, ¿sí? Platón
va a tomar elementos de la mayéutica, de estos 3 pasos, de este método, y en este diálogo es que lo va a ayudar a generar a que vaya dando una respuesta lo más adecuada posible de la valentía, ¿sí? Más completa, mejor dicha, mejor expuesta, más entendible, más apropiada, ¿sí? Más precisa, y en eso es que ayudaba, y eso es lo que hacía Sócrates, que ayudaba a pensar en ese sentido, ¿sí? Porque va a ir discerniendo mejor en el pensamiento, va a tener capacidad para dejar de lado lo que no es, o lo que está mal, o lo que no se ajusta a eso, para poder tomar decisiones sobre lo que sí es. Esa capacidad era difícil de desarrollar si no había, digamos, alguna ayuda de algún maestro. Él era maestro igual que los sofistas. La diferencia, y por eso es la discusión entre los de Sócrates y los de los sofistas, que los sofistas comienzan a cobrar en la primera función docente, digamos, los que comienzan a ser docentes cobrando un salario. Bueno, no era salario en ese momento, cobraban, ¿no es cierto? Hacían intercambios económicos para educar a los hijos de la familia, tipo profesores, ¿no? Que es lo que después también se conoce como baileros. Sócrates no, Sócrates era un casi vagabundo que andaba por la calle así monetario, muy sucio, en general muy desalineado, muy descuidado con las cosas materiales, podríamos decir, con la cuestión higiénica. Lo deja la mujer por eso también, decían algunos. Iba al puerto cuando llegaban los barcos que hacían intercambio de había cuadros, imagínense las alfombras persas, las ofertas pasaban mucho por ahí, y él iba a decir tantas cosas que no necesito porque no prestaba importancia a esas cuestiones, le interesaba el conocimiento nada más. En ese sentido, Platón va a tomar algunos elementos de la mayéutica y va a elaborar su propio método, que es la dialéctica, pero que también consta de 2 pasos, la dialéctica. Un primer paso es la intuición, que vamos a desarrollar en la próxima clase un poquito. Intuir, lo único que le decía significa ver, captar algo, ¿sí? Intuir es captar algo, una idea, una forma, una propiedad, un color, una relación, ¿sí? Yo capto algo. Esa captación puede ser sensible, pero también puede ser intelectual, ¿eh? No es solamente porque observo o veo a través de la vista. También puedo captar un olor, también puedo captar un ruido, ¿sí? Algo que capto de manera inmediata. Entonces dice, lo primero que yo tengo es la intuición de una idea, dice Platón. Yo intuyo algo, intuyo no de premonición, ¿no? ¿Está claro? No premonición, no de que intuyo que el Papa va a ser argentino. No, ese no es un método filosófico, ¿sí? No es la intuición en el sentido de premonición, de que me adelanto a lo hecho. La intuición es la captación del mundo, de lo que está pasando, ¿sí? Y después dice, cuando una vez que intuyo una idea, de que tengo alguna idea vaga sobre lo que es la valentía, tengo que hacer un esfuerzo, dice Platón, crítico, y ahí está en el mismo sentido de aquel saber que vimos allá. El esfuerzo crítico por aclarar la idea. El esfuerzo crítico es un esfuerzo racional. Por eso la diferencia, ¿dónde está la diferencia entre Sócrates y Platón? En que para Platón la dialéctica es un método, dice, del alma consigo misma. O sea, acá no hay un otro. No hay Sócrates y el general, Sócrates y el senador. Este es un método por el cual yo me voy a acercar al conocimiento que hago yo sola o yo solo. Capto una idea, capto una sensación y yo tengo que hacer el esfuerzo racional para ir aclarando esa idea. ¿Cómo lo hago? A través de la investigación, pero yo. Por eso dice,
no es un diálogo con otros, es un diálogo conmigo mismo. Todo esto lo dice ¿por qué? Por lo que han leído ustedes de Platón, que tiene que leer para el práctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy la que voy pasando de un mundo sencillo a un mundo inteligible. Yo hago ese proceso del conocimiento, que es un proceso dialéctico. Yo conozco una cosa y después voy dilucidando qué es esa cosa. ¿Pero cómo? Con un esfuerzo racional para acercar el conocimiento, a la idea de bien, al mundo de las ideas, ¿sí? Pero no es, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué puedo hacer este proceso? También él lo explica a través del mito de la reminiscencia, ¿sí? El mito del recuerdo. Dice, yo puedo aclarar una idea porque yo tengo en mí todas las ideas de las otras vidas en las que estuve. O sea, el conocimiento está en mí, yo lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? Bueno, a veces necesito la ayuda de otros que me ayuden a sacar eso que tengo, ¿sí? Pero Platón dice, yo sola también tengo que ser capaz, yo solo también tengo que ser capaz de sacar ese conocimiento, porque me lo he olvidado, está latente, porque pasé por el río del olvido. Entonces, porque está relacionado también, no solo con el mito de la reminiscencia, sino que también está relacionado con la teoría de la reencarnación, o sea, con que él cree en que los cuerpos, que son que vienen a este mundo, pero una vez que han enviado determinadas culpas en el lugar celeste y vuelven a reencarnarse, y así sucesivamente. Cuando vuelve el alma a reencarnarse en el cuerpo, ha pasado por el río del olvido, dice el mito, ¿sí? Cuando pasa por ese río del olvido, se olvida de la vida anterior para iniciar una nueva vida, pero se olvida de una manera momentánea. Dice que con un esfuerzo crítico, o sea, con un análisis racional, yo tengo capacidad para recordar ideas que están en mí. Conocer es recordar, exactamente. Conocer es recordar. Y él lo explica y lo demuestra frente a un grupo de filósofos con un esclavo. Al esclavo va a usar, ¿qué va a usar? Va a usar la mayéutica, Platón, para demostrarle a los otros de que el conocimiento está en nosotros, tal como también decía Sócrates. Se acerca a un esclavo y le empieza a hacer preguntas que lo van llevando a elaborar un teorema matemático al esclavo. Entonces todos se preguntan, bueno, si ustedes ven que un esclavo jamás tuvo acceso a nada de educación, porque el esclavo no tenía posibilidades, ¿sí?, de aprender nada sobre educación. Sin embargo, a través de preguntas hábiles que Platón mismo le va formulando, mayéuticamente, socráticamente, les muestra cómo sí puede, que tiene las ideas, lo que pasa es que hay que ayudar. Lo que pasa es que esa persona no tiene ni siquiera las herramientas para hacerlo por sí mismo, ¿sí? Necesita el otro, necesita la mayéutica más que la dialéctica. Cuando él habla de la dialéctica, está hablando de un hombre específico y es el filósofo. Está hablando de ese que tiene la capacidad del conocimiento, que ha tenido las posibilidades, ¿no es cierto?, de acceder al conocimiento, que tiene la posibilidad y la responsabilidad, dice él, de acercarse más que otros. Tienen claro que algunos esclavos se van a seguir quedando, que algunos hombres nos vamos a seguir quedando en la caverna, que no todos quieren salir de la caverna, que no todos quieren hacer ciencia, no todos quieren hacer ese esfuerzo que duele, dice él. El esfuerzo del conocimiento es ese esfuerzo doloroso por el que hay que atravesar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por ahora hasta ahí. Dejamos para la próxima, que no tan claro, veo abordado, no sé qué van a explicar,